se utiliza para detectar un virus y también para estudiar sus componentes. Si nosotros hemos hecho realmente un buen trabajo de investigación, conociendo que el coronavirus es un virus que se aloja de manera normal, los reservorios son los lagos. Si hubiésemos hecho estudios ya con mayor ahínco, porque no es que no se han hecho porque ya vimos porque nosotros hemos tenido el SARS-1, el MERS y cuatro tipos diferentes de coronavirus que producen resfríos normales. Pero el aislamiento de virus se conoce realmente a la actualidad como la técnica estándar de oro, porque es la técnica sobre la cual las otras pruebas que se usan para el diagnóstico viral se van a... Otra de las propiedades o de las particularidades, propiedades del aislamiento viral es muy científico y sensible, debido a que solo se va a amplificar al virus y eso aumenta la sensibilidad del genoma viral, en todo caso, sin disminuir su especificidad. Sin embargo, pues existen algunas desventajas en cuanto a esto. Yo les voy a mandar también, este tiene varios links que ustedes pueden ir revisando a medida que van leyendo la clase. Al fin se cargó la clase 2, vamos a cargar la 3. A ver. ¿Será que se carga mucho la plataforma y por eso no se puede usar? No, no creo que sea. Doctora, es que está muy mal el internet. Es el internet. También yo pienso Sí, que es el el internet porque realmente está malo. Bien, la ventaja que existe en el aislamiento viral es que para nosotros poder propagar y aislar un virus realmente el proceso no es tan rápido, es bastante lento, puede demandar semanas para que lleguemos a una identificación y lógicamente pues a veces no contamos con ese tiempo disponible para
Todo eso, pues hacer un aislamiento viral, aparte de lo largo y todo lo que les acabo de decir, es que es un proceso que demanda mucha laboriosidad y que es bastante. Aparte, pues, del uso de los huevos embrionados, del uso de los animales de laboratorio, también requiere sistemas de cultivos que son adecuados, y en estas pues entran varias líneas celulares para detección, para la propagación en todo caso y detección óptima de los distintos virus. ¿De dónde obtenemos nosotros los cultivos celulares? Se obtienen de explantes de órganos, se obtienen de embriones de animales. Estas células, lógicamente, para obtenerlas tenemos que hacerlo de manera muy aséptica, y para poder trabajarlas primero tenemos que hacer como una especie de disociación de las células, en las que usamos una enzima llamada tripsina, que va a actuar como rompiéndose intracelular. ¿Qué son los cultivos celulares? Se le denomina cultivos celulares a un conjunto de técnicas que usan in vitro para el mantenimiento o crecimiento de células que están en células o tejidos, mantenimiento o crecimiento de algunos de los microorganismos, y a estas células o tejidos pues se las mantiene en un ambiente artificial. Algunas de ellas pues necesitan de algunas acciones, de algunos aditivos para para que puedan funcionar tener ciertas funciones metabólicas, fisiológicas y genéticas, pero no pues la pueden dar, y necesita agregarles algunas cosas a los cultivos celulares. Hemos obtenido las células y hemos mismas, estas van a ser suspendidas en alguna superficie recipiente plano. En este caso usamos las cajas de Petri, o algunas pues podemos utilizar algunos que van a servir como y de estas nosotros usamos esto como medio de cultivo. Allí impregnamos la muestra que hemos tomado. Luego pues va creciendo como una pequeña capa de células finas que se conocen como monocapas, y esta monocapa es la que va a tener en su interior albúminas, vitaminas, sales y glucosas, que van a utilizar los microorganismos para poder crecer. No, todavía no se carga. Está tan lento que todavía no se carga. Nosotros vamos a conocer que existen varios tipos de cultivos celulares. Tenemos los cultivos celulares primarios, tenemos los cultivos celulares secundarios, tenemos cultivos de explantes, ¿verdad?, que son líneas celulares. Tenemos, aparte de los cultivos, líneas celulares específicas que se dan para propagar de células que nosotros queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, las células cancerígenas, que muchas de ellas provocadas por la invasiones virales, ¿no, verdad? Se extrae de un tipo de órgano o tejido, ya les dije, de un organismo de origen. Esto va a ser y estas células subcultivadas pues tienen que tener gran cantidad capacidad de replicación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo tengo. Vamos a hablar de los como métodos de propagación. Ya les dije que
En los tiempos antiguos se usaba gran cantidad de animales, diversidad de animales para poder propagar los virus, pero bueno, esto fue con el tiempo haciéndose más, limitándose un poco más a ciertos animales que ahora son muy utilizados, como ciertas líneas de ratones, como los cobayos, como algunos conejos que se utilizan para propagar virus. Luego pues tenemos el uso de los huevos embrionados, porque nosotros ya hemos hablado de que los huevos embrionados tienen distintas áreas en donde uno puede cultivar y propagar muy bien ciertos tipos de virus, y luego pues sacando o rompiendo el área o sacando con jeringa, esto puede ser fácilmente observado al microscopio y vamos a poder visualizar y diferenciar no solamente los virus utilizando, haciendo aislamiento de estos tejidos obtenidos de los huevos embrionados y observándolos, sino también viendo el daño que pueden hacer en los distintos tipos de tejido cuando ya se observan al microscopio. Y cuando hablamos de los cultivos, estos pues ya les dije que son cultivos que se van a hacer in vitro y que se obtienen de células de tejidos que van a ser manejados de forma bastante particular. Nosotros tenemos, por ejemplo, los tejidos de explantes. Los tejidos de explantes son pequeños fragmentos de tejidos del hospedero y estos también se mantienen como en cultivos que se van a usar mediante la disgregación, en este caso utilizando la tripsina de las células del hospedero en células que son individuales. Así se les llama cultivos de explantes. Estos cultivos de explantes se usan en la mayor parte de los sistemas de cultivo de virología, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque en realidad ustedes saben que los virus necesitan ingresar a las células, entonces estos son cultivos netamente celulares y no cultivos de tejidos. De esa manera pues nos sirven muy bien para el estudio de los virus. Estos cultivos celulares se van a dividir en cultivos primarios, en cultivos semicontinuos y en cultivos continuos. En los cultivos de explantes nosotros podemos aislar, por ejemplo, al coronavirus. Podemos demostrar inclusive la latencia de algunos virus, como el caso de los herpes virus. Podemos requerir también explantes en los ganglios nerviosos, como el caso del trigémino. ¿Quién tiene el micrófono abierto? En los cultivos celulares primarios, estos de aquí se van a derivar de tejidos que son frescos. Estos tejidos también van a ser manejados, digeridos enzimáticamente con tripsinas. Si no tenemos tripsina, podemos usar las proteasas. De esta manera también logramos liberar células individuales y van a dar como resultado los cultivos primarios. Estos de aquí también pueden ser divididos, ya les dije, nos van a dar células individuales y estas pueden dividirse a una velocidad muy baja, pero tienen un tiempo de vida limitado. Se los conoce también como límite de Hayflick, que es el límite de vida que se le da a los cultivos primarios. Normalmente los cultivos primarios no sobreviven más allá del 20º pase in vitro. Para nosotros hacer buenos cultivos, todas estas muestras van a ser sometidas a distintas diluciones y ya por ejemplo llegando al 20º pase, ya ese cultivo primario va a dejar de funcionar con la misma efectividad. Los semicontinuos, aquí tenemos que se conocen como células diploides. Estas células diploides contienen un cromosoma diploide,
característico de la especie de la que derivan los cultivos semicontinuos. Estos células cultivos semicontinuos pueden durar un poco más del límite de Hayflick que se les da a los cultivos primarios. Pueden morir entre el 30º o 50º pase in vitro. Y también pues sirven para hacer una gran cantidad de propagación de varios virus, familias virales. Que es entre los cultivos semicontinuos más utilizados tenemos a los fibroblastos. Y tenemos también a los cultivos celulares continuos. Estos de aquí, los continuos son formados por líneas celulares heterodiploides, ya que estas células heterodiploides contienen un número anormal de cromosomas. Estos se derivan de tejidos obtenidos que son normales y también se derivan de tejidos que pueden ser neoplásicos. ¿Y qué pasa? Estos tejidos también tienen una gran habilidad para ser propagados in vitro de manera indefinida. No van a morir al 50º, ni al 20º, ni al 30º. Estos tejidos celulares continuos son indefinidos. Estos tejidos celulares continuos se utilizan mucho para la investigación, para la preparación de vacunas, y tenemos entre estos varias líneas celulares que los provee en todo caso una asociación americana de cultivos. Se mantienen en congelación y van entregando, así como en alícuotas iniciales. Y de ahí, pues, nosotros cuando ya hemos hecho un cultivo, cualquiera que hayamos usado, nosotros vamos a ver que vamos a obtener depende del cultivo, concentraciones diferentes de los virus. Déjame ver si aquí lo tengo. Mira. No puedo ni siquiera cambiar bien, no sé por qué. Concentraciones, bueno, obtenida una vez obtenida la concentración celular vírica que nosotros tenemos, no concentración celular, sino concentración vírica, nosotros tenemos que aprender a hacer una purificación de virus. ¿Cómo lo hacemos? ¿No verdad? Nosotros ya hablamos de que en los cultivos, una vez que nosotros los usamos en estos envases, en estos recipientes, como las cajas de Petri o como los tubos que se utilizan para esto, nosotros vamos a tomar partes de estos virus y estos virus van a ser centrifugados a diferentes precipitaciones, a diferentes velocidades. Entonces, ¿qué hacemos una vez que usamos la centrifugación a diferentes velocidades? Vamos a obtener no solo la diálisis de estas muestras, sino que puede haber precipitación, puede haber vamos a lograr ver la cromatografía y gradientes de densidad. Está bien explicadito aquí en esta cosa, pero no la puedo mostrar. Intentaré de nuevo. Bien, no se puede. Indiscutiblemente no se puede.
Al ustedes ver la clase van a lograr ver los materiales que se usan, la verdad. A mí me gusta poner muchas figuritas. Van a ver cuáles son las líneas celulares con las que se usan. Nosotros tenemos y con sus identificaciones, que son simplemente las siglas de sus nombres en inglés. Por ejemplo, el fibroblasto de hámster. Tenemos el fibroblasto de riñón de gato doméstico, al epitelio de riñón canino, epitelio de ovario de hámster chino. Tenemos las células que son epitelios tumorales de cuello uterino humano. No sé si les dije de dónde se obtuvieron las células HeLa. ¿Les dije? No, doctora. ¿Están ustedes ahí, chicos, o no están? ¿Ah? Sí, aquí estamos, doctora. No nos ha dicho, doctora. Sí, aquí estamos. Bueno, a las células de HeLa las obtuvieron por una paciente, en todo caso a una clínica, con un tumor, con un cáncer a nivel de útero. Entonces, ellos en ese tiempo no se necesitaba ningún tipo de autorización. Ustedes tienen que saber porque eso estaba ahí en el video. Ningún tipo de, perdón, de autorización para tomar muestras y traer las células uterinas de la señora. Henrietta, perdón, el apellido, Henrietta Lacks, creo que era. Por eso se llama HeLa, justamente por las iniciales de Henrietta Lacks. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos con el tiempo se dieron cuenta que estas células uterinas crecían indiscriminadamente. Han pasado muchísimos años desde que esta señora ya murió. Solamente una vez se hizo la obtención de estas células tumoral del cuello uterino de la señora y todavía se usan para poder cultivar, en caso a los virus tienen estas particularidades de este tipo de ocasionan este tipo de infecciones de daños tumorales, ¿no verdad? Tenemos también las células del epitelio de riñón adulto, la célula endotelio de la umbilical, ¿verdad? ¿Qué ventaja ofrecen las líneas celulares? Ya les dije pues que estas hay una asociación que se encarga de mantenerlas y que son proporcionadas a quien las necesiten con investigación. Pueden estar congeladas en ampollas o en monocapas en botellas de cultivo. Y en el momento que se quiere utilizar, simplemente construirlas si es que es necesario. Estas células se encuentran libres de contaminación, son totalmente estériles. Ahora, estos cultivos celulares van a variar en cuanto a su susceptibilidad dependiendo del virus, ya que nosotros sabemos pues que hay relaciones específicas entre el huésped, o sea, entre el tejido, los distintos tejidos que nosotros vamos a tener por el virus que nosotros queremos sembrar, ¿verdad? Y una vez que hemos inoculado en algún cultivo celular la muestra que nosotros queremos, este cultivo va a ser incubado de 35 a 37 grados centígrados, muchas veces hasta 14 días promedio, y vamos a esperar a que se produzca el daño citopático o bien la toxicidad o bien la degeneración celular, observando este cultivo a microscopio cada 24, 48, 72 horas y luego pues 2 veces a la semana. Cuando los virus no producen ningún tipo de efecto citopático, nosotros vamos a recurrir a otras técnicas que ponen en evidencia aquel cultivo. Entre ellas pues tenemos la hemaabsorción, la hemaglutinación y algunas técnicas que se usan para tinción de anticuerpos monoclonales.
¿Qué es la hemaabsorción? La hemaabsorción, nosotros sabemos que hay virus que durante su replicación dentro de la célula van a expresar en la membrana de la célula huésped estructuras de ellos llamadas hemaglutininas. Estas estructuras se van a encontrar en la parte superficial y son parte de las glicoproteínas que interactúan con los receptores específicos. Entonces, ¿cuáles van a ser los receptores específicos de estas partículas virales? Van a ser los glóbulos rojos en las diferentes especies animales. Entonces, nosotros vamos a ver a microscopio el daño producido en todo caso cuando hablamos de un virus que tiene en su estructura hemaglutinina y que ha hecho reacción con los receptores de glóbulos rojos en un proceso llamado hemaabsorción. Tenemos virus también cuya acción dentro de la célula de las hemaglutininas mismo es romperlas, ¿no verdad? No romperlas, como una especie de aglutinamiento, es la hemaglutinación. Esto se va a observar en el momento en que nosotros estamos observando los cultivos hechos, como en el sobrenadante del cultivo. Vamos a poder observar la aglutinación de los glóbulos rojos en los mismos. Bien, ya, aquí hablaba un poco de los huevos embrionados, que esto es bastante importante. Los animales, volvemos a los animales de laboratorio, que estoy viendo varios documentos. Los animales de laboratorio, los más usados, los ratones, ya les dije que hay líneas especializadas de ratones, hay hámsters, cobayos, conejos. Muchos de ellos pues tienen sus propios virus y pueden ser, su activación es manipulada en los laboratorios mismos. Y otros pues simplemente nosotros vamos a inocular el material sospechoso y luego vamos a ir observando las reacciones que presentan estos animales entre 1 a 2 semanas. Y cuando los animales mueren entre 48, entre el día que le inoculamos máximo 48 horas después, pues esos animales no nos van a servir para hacer ningún seguimiento o estudio de estos virus y esos animales van a ser descartados. Por ejemplo, los ratones se utilizan para observar y para propagar virus rábicos. Los cobayos se van a utilizar para propagación de los virus que provocan enfermedades vesiculares o neurotrópicas. Los conejos se van a utilizar para propagar a los herpes virus y los hámsters que normalmente se utilizan para ver los daños en el sistema nervioso, en los virus que tienen tropismo por las células del sistema nervioso. Y tenemos que los huevos embrionados, en cambio, los podemos usar según la edad del huevo embrionado, según los virus también que queremos nosotros sembrar allí. Tenemos que ver las condiciones en edad, en qué cavidades vamos a poder inocularlos. Y lógicamente debemos observar estas cavidades, el tamaño de estas membranas a un microscopio. Entonces, decimos que la inoculación en los huevos embrionados, el huevo embrionado tiene que estar libre de patógenos. Es la forma más sencilla y barata que existe para la propagación de virus. Que la inoculación se puede hacer por diferentes rutas de acuerdo a la edad del embrión y que nosotros vamos a ver, por ejemplo, según la vía si nosotros vamos a sembrar en el saco vitelino, los embriones deben de tener de 5 a 6 días. Si vamos a sembrar en la cavidad alantoidea, los embriones deben de tener de 8 a 9 días. Si vamos a sembrar en la membrana corialantoidea, los embriones deben de tener de 10 a 11 días. Si vamos a sembrar en el saco amniótico,
esos embriones deben de tener de 11 a 12 días. Y si vamos a sembrar en la endovenosa, pues esos embriones deben de tener de 12 a 14 días. Y es una pena no poder enseñarles esta figura. Espero que ustedes se tomen la molestia de abrir la clase para ver la figura de los virus que se pueden sembrar en un... Bueno, es que la verdad es que esto tiene varias figuras que son interesantes. Aquí hay una figura donde se observan las lesiones que se dan en los huevos embrionados cuando, por ejemplo, se inocula el virus de la viruela aviar o el virus del herpes, que causa un gran daño en los tejidos. ¿Ya? Entonces, para cultivar virus en animales de laboratorio, nosotros debemos tener en cuenta primero el tropismo que tienen estos virus. El tropismo es la afinidad por los tejidos que puedan tener. Debemos tomar en cuenta la ruta de inoculación. Todo eso pues debemos saber para poder observar síntomas o daños con mayor rapidez. Debemos observar mucho la ruta de inoculación. Debemos observar la respuesta del animal a la inoculación, que ya les dije pues que se lo va a ir observando entre la primera y segunda semana después de la inoculación. Y podemos también luego, si ya hemos tenido que sacrificar a los animales para observar pruebas, para hacer pruebas adicionales, podemos ver en los tejidos los daños que se pueden ocasionar por el virus, que son pues la presencia de los cuerpos de inclusión, o simplemente obteniendo sangre de los animales podemos observar la presencia de antígeno viral y la reacción antígeno-anticuerpo. El objetivo de cualquiera de estas técnicas de cultivo de las que hemos hablado es obtener una buena muestra. Nosotros tenemos que saber primero si la muestra que vamos nosotros a tomar es la muestra específica, es la muestra que va a tener a los virus que queremos observar, tiene que tener una cantidad adecuada, no puede ser cualquier, yo cojo una gota, con esta gota creemos que vamos a hacer maravillas. No es así, tiene que tener una cantidad adecuada. Las distintas técnicas te dicen la cantidad de muestra que tienen que tener. Tiene que ser de calidad, quiere decir que la muestra obtenida va a ser íntegra y no puede ser, lógicamente, aparte de la calidad, la pureza, que tiene que ser hecha con mucha esterilización, porque tiene que estar pura, tiene que estar libre de contaminantes. Luego de esto, pues nosotros que ya hemos hecho el cultivo, vamos a extraer a los componentes del comportamiento de un compartimiento celular, y esta muestra obtenida ya de nuestros cultivos van a ser sometidas a habrá varios procesos enzimáticos. ¿Para qué? Uno de ellos pues es que se rompan para poder purificar. Comenzamos primero a hacer procesos enzimáticos con el fin de que se rompan las células que contienen al ácido nucleico, y luego esto mismo va a ser sometido a una clarificación donde va a ser claramente separado los ácidos nucleicos de los restos celulares, ¿no es verdad? Va a haber un proceso conocido como Debris. Y luego estos ácidos nucleicos que ya han sido separados van a ser sometidos a un proceso de purificación. ¿Cómo se van a purificar? Usamos varios métodos. Hay los métodos de proteínas solubles, de ácidos nucleicos no deseados, vamos a tener que purificarlos en todo caso, de las proteínas solubles, de ácidos nucleicos que no sean deseados, de lípidos que pueden estar formando parte de los restos que se pueden adicionar a la muestra del ácido nucleico, y también algunos compuestos químicos como sales y compuestos orgánicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto pues va a ser, estos ácidos nucleicos van a ser sometidos a otro proceso de purificación
en el que vamos a usar, en todo caso, enzimas más específicas según el tipo de material genético que nosotros tengamos. Y luego eso va a ser observado en un análisis. Puede ser por espectrofotometría con visión de rayos ultravioletas, o puede ser sometido a una, vamos a ver qué tipo de ácido nucleico es. Si queremos hacerlo cuantitativo, nosotros vamos a someterlo a una espectrofotometría con visión de rayos ultravioletas. Y si queremos hacerlo cualitativo, esa muestra obtenida y ya purificada va a ser sometida a un aparato de electroforesis. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, los métodos de fragmentación. Este sería un método utilizado para la extracción del ácido nucleico. Entre los métodos que les dije que se utilizaban tenemos métodos físicos como la homogeneización mecánica, a la homogenización en solución, a la molienda manual en un mortero, a utilizar bolitas de vidrio, y hay métodos químicos en los cuales se usan detergentes simplemente para hacer la separación de todas estas partículas del ácido nucleico que queremos observar. Y también los métodos enzimáticos de los que le hablé, usando enzimas como la lisozima, como la liticasa, como las proteasas, cuya actividad es romper los enlaces, no los voy a nombrar, pero por ejemplo tenemos el acetilmuramínico, el acetilglucosamina, que se da en la pared celular de las bacterias. Por ejemplo, si hablamos de las levaduras, rompe los enlaces de glucano. Cuando queremos romper los enlaces peptídicos de proteínas de pared de la membrana plasmática en la interacción de las células. El proceso de clarificación, muchas veces pues nosotros vamos a usar inclusive la centrifugación, es la que más usamos para poder hacer la separación de los ácidos nucleicos de los restos celulares. Y el de purificación, que ya les dije también, usando productos, en este caso para hacer una desproteinización, que les dije que era parte de lo que se usa fenol, porque el fenol lo que hace es desnaturalizar a las proteínas, ¿no es verdad? Y la se observa en cromatografía en algunas ocasiones, no solamente cuando queremos hacerlo cuantitativo, no solamente depende del ácido nucleico que sea, se observa por ¿cómo que era? Espectrofotometría o cromatografía. ¿Ya? Bueno, y aquí habla ya de cómo realizamos, por ejemplo, los métodos de purificación ya más específicos para obtener virus. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso de la ultracentrifugación, que se usa para la separación de moléculas, cómo se hace la ultracentrifugación, cómo se diluye la muestra, cómo la vemos luego de sometida a la ultracentrifugación. La cromatografía, que es un procedimiento químico que separa la mezcla en sus componentes individuales, mediante la utilización en este caso de una fase móvil y una fase que es estacionaria. La estacionaria consta de un procedimiento de materia sólida o un líquido, y en la fase móvil, en todo caso, vamos a usar un líquido o gas. Se utiliza la cromatografía en el caso de virus envueltos y no envueltos para la purificación. Aquí tengo una linda figurita que podría servirles para entender. Tenemos también otra técnica, que es la técnica de precipitación, en donde usamos en todo caso una sal como el sulfato de amonio,
Y vamos a agregar una solución de la proteína a niveles de saturación hasta que los precipitados del virus, hasta que logremos ver los precipitados del virus. Y esto también se utiliza tanto en virus envueltos como no envueltos. Y bueno, hay otros factores que pueden afectar estos trabajos, como la temperatura, como el pH, como la concentración de las proteínas y algunos agentes de precipitación. Tenemos otro método que es bastante utilizado, que es la nanofiltración. Lógicamente, esos ya utilizados en laboratorios mucho más, en laboratorios recontra tecnificados, ¿no? En esta nanofiltración se puede hacer la separación de membranas, que lo único que implica es la difusión de soluciones a través de la membrana con una malla que tiene un pequeño, muy pequeño poro, y vamos a utilizarlo también para poder observar virus envueltos y virus no envueltos, dependiendo de las partículas, que sean partículas muy, muy pequeñas. Se ha utilizado para los virus de hepatitis B, hepatitis C. También se ha utilizado para separar virus del plasma. Y bueno, aquí se ve cómo se utiliza, cómo se somete la muestra a los diferentes estratos que hay en el tubo, ¿no verdad? La materia en suspensión, luego ya vemos la separación de las macromoléculas, la materia coloidal, de ahí vemos la nanofiltración y vamos a obtener pues sales y solutos de bajo peso molecular. Lamentablemente, chicos, no les pude mostrar la clase, la verdad es que eso sí me da pena. La tienen ya puesta en el Teams. También en el Teams ya les puse 2 artículos que es muy importante que ustedes lean. Y el tercer video de virus, de lo que hemos estado viendo, de los virus, para que logren entender un poco más todo lo que hablamos, ya que no les puedo poner nada hoy día. Listo. La siguiente clase es de replicación viral. Ya entramos directamente a los pasos de la replicación viral. Y luego pues vamos a ver de qué depende cada paso de esa replicación viral. Hablamos nuevamente del ciclo lítico, ciclo lisogénico, hasta llegar a los procesos de replicación ya individuales por cada una de las clases de virus. ¿Ya? Listo, chicos. No los canso más. Listo, doctora.